y los pusieron, ¿verdad? Y luego después de eso quitan al fiscal general, ¿verdad? Entonces el fiscal general estaba ahí en contra de ellos, ¿verdad? Entonces lo quitaron al fiscal, ¿verdad? Entonces ahora dicen que mañana van a cancelar al procurador general de la República, al de derechos humanos, y van a cancelar los dos partidos en el poder, los que estaban grandes. Los dos partidos grandes que estaban, los van a cancelar, el Frente y Arena, ¿verdad? Esos dos partidos los van a cancelar, ¿verdad? Entonces, pero no sé por qué los van a cancelar, ¿verdad? Dicen que los van a cancelar por lavado de dinero, ¿verdad? Entonces solo se van a quedar ellos como partido grande y tres partidos chiquitos. Entonces se van a quedar 2 o 3 partidos pequeños, pero eso es lo que dice todo el mundo, que van a cancelar a todos los partidos y a los partidos grandes, y solo se van a quedar ellos, ¿verdad? Entonces, y lo peor desde mi punto de vista, siento que han hecho cosas buenas, ¿verdad? Pero el manejo del dinero como que no es claro, ¿verdad? Puede ser que yo esté equivocado, ¿verdad? Pero se mira que está como que no han entregado facturas, y van a cancelar, mañana quitan a Contraloría, que se llama Corte de Cuentas, que es el control general de la República, el que los audita, lo van a quitar mañana y van a poner uno de ellos, ¿verdad? Entonces, toda la gente está gritando, y los únicos que se están queriendo meter al baile son los gringos, ¿verdad? Entonces, lo que se oye es amenaza de que le van a quitar la visa a todos los diputados, ¿verdad? Por vida, ¿verdad? Y la otra cosa que se escucha es que la vicepresidenta de Estados Unidos ha hablado con el Fondo Monetario Internacional para que no le den el préstamo a El Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que se oye, ¿verdad? Pero siento que tienen una asamblea que es controlada por ellos, tienen mayoría, pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, para mí lo que están haciendo, desde mi punto de vista, yo no lo haría si tengo control, pues se me van a llegar a plegar el resto de personas cuando miren que estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Ejemplo, la vacunación y el control del COVID lo han hecho bien, ¿verdad? La vacunación, ya llevamos ya casi 700,000 vacunados de los 4 millones que piensan vacunar, o sea, llevan un porcentaje bastante alto. Lo tienen sumamente automatizado, bien, o sea, han hecho un montón de cosas buenas, ¿verdad? Pero la cosa es que como creo que muchas cosas las quieren hacer a su manera. No importa lo que diga la Constitución, no importa lo que diga Contraloría Pública, no importa el presupuesto, no importa. Yo lo quiero hacer así, lo quiero hacer, ¿verdad? Como que tú quieres hacerlo eso en tu empresa, ¿va? Entonces, y el Estado tiene que cumplir con ciertos reglamentos, ¿verdad? Entonces, eso, pero sí es complicado, porque te voy a decir, el sábado en la noche, el domingo no había nadie afuera de la ciudad, estaba muerto, porque el sábado en la noche terminaron en la asamblea a las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿verdad? Y eliminaron a todo, entonces todo el mundo, el ambiente profesional, ¿verdad? Todos estaban asustados, ¿verdad? ¿Qué va a pasar mañana, ¿verdad? Juan, ¿y qué piensan las Fuerzas Armadas? Sí, que las Fuerzas Armadas están 100% con él y la policía, ¿verdad? Entonces, él de las primeras cosas que hizo, que la Fuerza Armada siempre había sido política, no puso generalmente ponen a los de aviación, artillería, infantería, y ya desde que va en proceso, como que ya tienen quiénes son los 2 o 3 elegidos que van a escoger, ¿verdad? Él se fue y agarró el de la Marina, ¿verdad? Que nadie lo tomaba en cuenta, porque aquí Marina son 2 pinches barcos, ¿verdad? Que no sirven ni para pescar, ¿verdad? Entonces, y lo único que tienen son lanchas para ir a buscar a la gente que trafica droga, ¿verdad? Lanchas rápidas, pero aquí no tiene fragatas, no tiene nada de eso, ¿verdad? Entonces, obviamente el de la Marina es puro entrenamiento de cazar antidrogas, ¿verdad? Entonces puso el de la Marina, que había sido abandonado por el de infantería, por el de caballería, por el de aviación, ¿ve? Y lo tenían relegado,
lo puso a ese, ¿verdad? Y entonces ese tipo nunca habían puesto a nadie de la Marina de ministro de Defensa. Entonces, el tipo, un puesto que nunca lo soñó él, ¿verdad? Entonces, ahí lo tiene. Qué problema tenemos en Latinoamérica con estos reyesuelos que nos salen de todas las esquinas? ¿Qué problema? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que se creen que porque el pueblo confía en ellos, creen que pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? Y eso creo que es un error, ¿verdad? Claro que es un error. No entiende. Y consiguen el apoyo a punta ¿cómo se llama? De populismo. No vayas a creer que lo consiguen a punta de buenos ejemplos ni de buena historia. Puro populismo. Sí, la verdad. Bueno, si quieren arrancamos, ¿verdad? Ajá, sí. Estábamos hablando mientras la gente llegaba, pero creo que ya tenemos un número razonable de participantes conectados. A ver, los que no están con la cámara cerrada, a ver quiénes nos oyen, nos dan buenas tardes por lo menos. Buenas tardes. ¡Qué mala gente! Roberto, retando. Ahora sí, lo vemos todo. Bueno. Violeta, ¿puedes iniciar la grabación de la sesión? Está grabando. Ya está. ¿Ya está? Ok. Excelente. Bueno. Entonces, oficialmente, bienvenidos, buenas tardes. Estábamos hablando de algunos problemas locales de COVID y otros políticos, ¿no? en nuestra región mientras llegaban por ahí. Hoy tenemos básicamente dos temas para tratar. El primero es creo que será la última presentación de país, que hoy está a cargo de Aldo por Argentina. Y después tenemos que retomar el tema de cómo organizarnos para seguir adelante con base en una sugerencia que habíamos planteado ya en el último encuentro de forma muy rápida, resumida al final, que me gustaría de presentarla nuevamente y escuchar la opinión de todos para que podamos decidir en conjunto. No sé si tienen algún tema más, alguna otra preocupación, algo que quieran poner en la agenda. Sí, Roberto, no sé, perdón, el segundo tema que mencionabas, ¿a qué se refiere? Porque entiendo que esta es la última presentación que quedaba pendiente, porque el resto ya hoy compartiste la información, veo que está grabado todo en el Drive perfecto, y luego de esto es como para tener un estado de situación y de nivelación entre todos los participantes que me parece interesante, ¿no? El otro tema que mencionabas era vinculado a... El otro tema está vinculado justamente a la continuidad de los trabajos. O sea, hace creo que 2 o 3 encuentros se había postulado un pequeño grupo de trabajo para proponer de qué manera organizar la discusión para decidir de todas las iniciativas que se han presentado o de cosas que se inspiren a partir de las presentaciones que se hicieron. Cuáles van a ser las iniciativas que de hecho vamos a tomar como parte del grupo de trabajo, porque el nivelamiento inicial es muy interesante, pero significa básicamente conocernos, saber en qué momento estamos, pero no queremos quedarnos solamente con eso. Perfecto. Queremos de hecho avanzar y generar resultados concretos. Perfecto. Para los miembros de nuestras cámaras, ¿no? Buenísimo. Okay. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta, aclaración, sugerencia, reclamación? No, la única ventaja de los encuentros virtuales, me han dicho, es que no pasan ni huevos ni tomates. Perfecto. Es una buena protección. Sí. Así que bueno, Aldo, te dejo entonces la palabra para que hagas tu presentación con el material que tengas. Perfecto. Bueno, gracias Roberto y buenas tardes a todos, a los que no saludé antes.
Bueno, voy a compartir la presentación. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí. Bien. Bueno, me gustaría que quizás sea un poco interactiva, si se da la oportunidad, no tengan ningún problema de interrumpir, de preguntar. La idea es hacer algo, digamos, dinámico y que por lo menos puedan conocer un poco la mirada de la Argentina y los dejo, digamos, con toda la apertura que esto genera para interrumpir, consultar o preguntar, no hay ningún problema. Un poco lo que preparé en la agenda quería contarle un poquito qué es la cámara de software, CESI, algunos números vinculados a lo que es Argentina a nivel general, después específicamente la industria, qué representación tiene la industria de IT en el país. Y bueno, y después sí ya meternos un poco en lo que es la innovación y lo que es todo el ecosistema, digamos, de investigación y desarrollo. Yendo un poquito a lo que es la cámara, bueno, es una entidad como la que representan cada uno de ustedes, donde está dedicada, digamos, a nuclear todo lo que sea el desarrollo, producción, comercialización e implementación de software, y donde es una de las cámaras más jóvenes dentro de lo que es el país, comparado con la automotriz, la construcción, que llevan 80 o 100 años. La cámara, el próximo año vamos a festejar los 40 años de vida, ¿no? En el cual nuclea 1.800 compañías de software, de desarrollo de software, de los cuales 500 somos socios directos y hay 1.300 que integran la cámara a través de lo que nosotros llamamos polos clúster, que son entidades regionales a lo largo del país. Se nuclean, digamos, y pertenecen, digamos, a ciertos clústeres, pero también forman parte de lo que es la cámara. A su vez, tiene la representación en WITSA, a nivel global y obviamente en ALETI a nivel latinoamericano o iberoamericano. Algunos de los asociados que forman parte de la Cámara son empresas que seguramente en algún momento la habrán nombrado, pero son algunos propios del país, pero otros como empresas internacionales como Amazon o Accenture. Bien, un poco de lo que es la Argentina, para los que no fueron nunca, esta es la foto del icono de lo que es lo que se llama el obelisco, es el centro, o sea, los que van no pueden dejar de visitar este lugar, digamos, como representación de Buenos Aires. Bien, un poco de números, ¿no? La verdad que es un país extenso con 2,78 millones de kilómetros cuadrados. El país tiene 45 millones de habitantes y en el 2019 el PBI total alcanzaba 445 billones o 1.000 millones, dicho en español, con un PBI por cápita de 11.130 dólares por persona, ¿no? Y la exportación total del país alcanza los 65 billones o 1.000 millones. Dentro de esos 65 billones, el primer puesto lo ocupa los cereales, un país netamente agrícola, ¿no? Y donde la soja también representa el segundo lugar. Lo más importante, que hace 3 años, en el 2018, la industria del soja pasó del cuarto al tercer lugar, se convirtió del tercer lugar, que era la industria automotriz de exportación de automóviles, se convirtió en el cuarto lugar, y la industria del conocimiento, llámese desarrollo de software, consultoría y demás servicios de valor agregado, forma parte de toda esta industria que representa el tercer puesto de exportación. Siguiendo un poco de lo que es el contexto, ¿no? Para entender de qué estamos hablando, de qué números, por ejemplo, de celulares que existen en Argentina. Aproximadamente el promedio es 1,2 celulares por persona activos, o sea, estamos hablando de 58 millones
de líneas móviles activas y 9 millones de hogares que tienen red de ancho de banda también en cada uno de sus domicilios, ¿no? Esto quiere decir que hay cerca de 40 a 38 millones de usuarios de Internet y 23 millones de computadoras activas. La capacidad de Internet, digamos, el throughput, lo que permite la disponibilidad, estamos hablando de 380 gigabits por segundo, que es una capacidad que en la pandemia, gracias a la fibra que tiene tirado a lo largo del país, inclusive a través de submarina, a través de la salida en el Atlántico hacia el norte, permitió que todas las empresas que habitualmente trabajaban on-site fueran a trabajar en forma remota y no generó ningún tipo de colapso. Lo que sí se notó, sobre todo en la expansión territorial, lugares donde no llega con fibra, llega con pares telefónicos, donde genera la última milla un problema, digamos, de capacidad de ancho de banda, pero lo que no generó es la capacidad total que permitió, o sea, la fibra tirada y construida permite que el país pueda trabajar sin ningún tipo de problema. Por otro lado, un poco de los highlights, ¿no? O sea, cuáles son los puntos más sobresalientes que lleva también a que Argentina sea un país exportador de conocimientos, que bueno, tanto Estados Unidos como América Latina es un lugar natural como para desarrollar negocios, considerado que está en la misma básicamente en la misma latitud, sin grandes diferencias horarias, y con posibilidades, digamos, de aplicar todo el conocimiento. Por otro lado, tenemos... ¿Perdón? No. Perdón, pensé que alguien había consultado algo. Por otro lado, hablamos de la certificación, ¿no? El 75% de las empresas de las que hablábamos que están dentro de lo que es la cámara de software, además, están todas certificadas a través de las normas ISO, CMMI o algunas otras. La cobertura de banda ancha, como mencionaba, tiene una cobertura muy larga a lo largo del país, donde da posibilidades de desarrollos. No nos olvidemos que hoy no hay industria en el mundo que con solo una computadora y un acceso a Internet puede exportar y generar divisas para el país. Solo pasa en nuestra industria. O sea, en el resto necesita maquinaria, necesita preparación, laboratorios grandes. Bueno, nuestra industria tiene esa facilidad. Y por último, tiene una serie de beneficios fiscales que motivan y ayudan a las empresas a seguir, digamos, desarrollando y creciendo. Ya entrando un poco en lo que es la industria de Haití en la Argentina, y siguiendo un poco con los números, podemos identificar que las exportaciones año tras año, 2018-2019, porque los de 2020 todavía no fueron liberados, creció un 7,2% y el empleo para esa exportación de un 4,4%. Lo mismo en los ingresos, ¿no? Todo lo que sea generado por esas 1.800 empresas de software generan una venta, digamos, unos ingresos de 3,7 billones o 1.000 millones y una exportación de 1,8 billones, ¿no? Y el talento, o sea, todos los colaboradores que trabajan en la industria, estamos hablando de más de 120.000 personas, con una proyección para el 2030 de 500.000. Acá hay un tema muy interesante que el otro día mencionamos acerca de los incentivos que los países generan para promover un poco la industria. En el año 2004, hace 17 años, cuando se reglamentó la primera ley de promoción de software, la industria tenía identificado aproximadamente 14.000 empleados o personas que trabajan en la industria del software en Argentina. Gracias a esta promoción que genera incentivos, genera subsidios y obviamente al crecimiento mundial, pasamos de 15.000 a 120.000. Sin lugar a duda, no se hubiese podido lograr este crecimiento si no hubiese sido aporte del gobierno como subsidio, pero también donde exige, que vamos a ver más adelante, todo el tema
de las certificaciones, de la calidad, de la innovación, pero sin embargo ha generado una fuente de trabajo muy, muy importante. Bien, continuando con el tema de exportación, los lugares donde se exportan básicamente son casi 60% a Estados Unidos, casi un 30% a América Latina y el resto a Europa y Asia Pacífico. Y las industrias que más consumen los servicios del conocimiento de Argentina son la financiera, bancos, compañías de seguros o algunos tipos de fintech, startup, empresas de software, telecomunicaciones y parte también de lo que es gobierno. Dentro de, digamos, de lo que es también en la Argentina, podemos identificar 6 unicornios, llámese a estas startups, esta compañía que superan inversiones de los 1.000 millones, y es uno de los que tiene más dentro de lo que es América Latina, más unicornios creados, ¿no? Justamente ayer Auto0, Authority, no sé si lo conocen, pero es un unicornio que fue hace 1 año y medio, digamos, superó entró en la categoría unicornio, hace todo desarrollos de lo que es single sign-on y integraciones. Ayer fue comprado por Okta, que es una empresa, digamos, americana muy grande, líder en el mercado, por 6.500 millones de dólares, o sea, 6,5 billones de dólares, una startup que nació en el 2013, tiene apenas 8 años, vale más que una empresa de petróleo en la Argentina, la más grande que hay en la Argentina, que tiene, digamos, 100 años, el doble, y tiene 600 personas distribuidas entre Estados Unidos, Europa y Argentina. Bueno, OLX es otro caso que también se ha expandido. Hoy compite fuerte con la llegada de Kavak, que seguramente lo deben conocer, el primer unicornio mexicano, que también vale 4 billones de dólares, Kavak. Y bueno, son empresas, el resto creo que la conocen, Mercado Libre, Globant. Globant es una empresa que ha adquirido como 14, 15 empresas en los últimos 10 años y tiene 18.000 personas trabajando en todo el mundo. Walla es una fintech también muy fuerte, con 2 millones de clientes ya en 5 años de vida. Y Despegar es un unicornio de turismo que obviamente fue castigado en el último tiempo por la pandemia. Bien, ya metiéndonos un poco más en lo que es la innovación y cuál es el contexto o el ecosistema en la Argentina. Y antes de entrar en este tema, a mí lo que me gusta siempre un poco refrescar los conceptos, ¿no?, de innovación, porque mucho se habla de innovación y inclusive hay gente que considera que la innovación es solo la disruptiva, la creación, digamos, de un Airbnb, de un auto autónomo, pero sin embargo la innovación, y ahí busco un poco los manuales, los papers, donde podemos sentar las bases y los conceptos como para poder seguir trabajando, porque es la mejor forma de entendimiento. ¿A qué llamamos innovación? Bueno, según los papers, y esto es un poco de nivelación, ustedes lo habrán visto muchísimas veces, todo este tipo de material, pero es un poco refrescar el concepto, digamos, de la innovación, de esto de crear nuevos productos y procesos que generen una mejora y permiten hacer algo diferente, hacer algo que, digamos, que genere un valor, ¿no? Y esto, claro, nos basamos sobre papers escritos o manuales desde el año 1992, donde fue el primero del manual de Oslo, que después fue sus diferentes versiones, el manual de Bogotá en el 2001, y después las diferentes versiones, digamos, de Frascati, que bueno, llegó al 2015 con una versión, digamos, que tiene otra forma y otro concepto, pero siempre bajo la línea, digamos, de lo que es innovación. Y si nos basamos un poco en el concepto, digamos, del manual de Bogotá,
se basa, digamos, en estos 4 pilares, ¿no? En los productos, procesos, organización y comercialización, un poco la tradicional. Sin embargo, lo que viene a proponer, digamos, la nueva forma, digamos, Frascati con su nueva forma, es utilizar un poco la investigación básica, obviamente que esa después se empieza a perfeccionar y a generar un poco valor a través de la aplicada. Y por último, este desarrollo experimental, es lo que nosotros por ahí quizás hoy vemos en todo lo que es las metodologías ágiles, cómo lo podemos complementar, esto evolutivo, cómo aprendemos, cómo copiamos, cómo repetimos, cómo mejoramos, lo probamos, funciona, y hacemos ciclos rápidos con mejor entendimiento. De hecho, este tipo de metodologías, llamémosle, son las que hoy dentro de la Argentina, bajo esta ley de conocimiento, economía del conocimiento, donde los obliga a cada una de las compañías a invertir el 3% de su facturación para estar dentro de esa ley, se basa justamente en este manual, ¿no? En el manual donde las auditorías vienen y dicen, bueno, ¿estas compañías de software hacen innovación? Sí. ¿Qué tipo de innovación? ¿Forma parte de lo que es digamos, el manual de Frascati? Sí, ok, listo, bueno, cumple. Si no, no es considerado innovación al menos. Y yendo un poco a los organismos, digamos, o al ecosistema, digamos, de innovación, ¿qué es lo que hace desde el gobierno? Básicamente está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tiene más de 10 años, donde está todo lo que es investigación y desarrollo para todas las materias. Obviamente la tecnología y el desarrollo del software es uno también de los pilares. Después hay una agencia de promoción de científica y tecnológica donde genera muchos subsidios de proyectos como, la verdad es que el gran problema que tienen las pymes, que no los tienen las corporaciones, que no tienen un headquarter que le puede girar divisas para hacer proyectos. A través de la agencia generan programas de fondos que muchos de ellos son no reembolsables, para hacer, digamos, los primeros proyectos, esto que hablamos de experimentales, llegar a prototipos que sean innovadores, que generen una marca dentro de la sociedad, dentro de la gente. Y esta es una agencia que también tiene más de 10 años y son subsidios que llegan, no sé, entre 50 y 100 mil dólares para darle el primer apoyo a las pymes para que puedan empezar a hacer sus productos, sus desarrollos y de ahí empezar a comercializarlo. Lo mismo está el Ministerio de Producción y Trabajo, que es donde se encuentra la Secretaría de Economía del Conocimiento, que es esta famosa ley que genera los beneficios para todas las empresas de software que quieran, digamos, estar dentro de esta ley a través de reducciones en los aportes patronales, cargas sociales o incentivos de algunos impuestos, ¿no? Innovatec es una unión entre las universidades y empresas privadas que contribuyen también al ecosistema de innovación. Bien, continuando un poquito, muchos de ustedes conocerán, digamos, que es Coursera, digamos, esta plataforma que nació allá en el 2012 por 2 profesores de Stanford, donde lo que quisieron es de alguna forma democratizar la educación y hacerla global, ¿no? Y justamente a partir de ahí permiten generar índices y estadísticas donde, en este caso, pudieron llegar a armar, digamos, en su universo de 65 millones de estudiantes. En los últimos 12 meses hicieron una comparación de habilidades en 60 países, 10 industrias y 11 campos de estudios, ¿no? Y es importante, digamos, entender cómo miden y cómo se encuentra cada uno de los países. En este caso, Argentina, en una ponderación de básicamente 3 líneas, que ahora lo vamos a ver en detalle, tanto negocios, tecnología y ciencia, está dentro de uno de los primeros lugares, sobre todo por lo que es el manejo de datos. No hay duda que el futuro pasa por el valor que genera el dato. Ya no es el petróleo, es el dato. El dato es el que tiene Google, es el dato que tiene Facebook, el que tiene Instagram, el que tiene Tesla. Esos datos son los que van a marcar el futuro en cuanto al conocimiento de las personas, a la personalización.
Y en el detalle de los rankings podemos ver que a nivel de global en negocios, Brasil ocupa el primer puesto, seguido por Costa Rica, Chile y Argentina en América Latina. Y en lo que es tecnología y ciencia de datos, Argentina ocupa el primer lugar dentro de América Latina y el 41 a nivel global. De la misma forma en lo que es ciencia de datos, ¿no? Evidentemente esto marca un poco la orientación y la visibilidad en cuanto al desarrollo profesional, y también explica un poco, digamos, la cantidad de unicornios y de centauros y de Little Pony y de todo este tipo de startups que están presentes, producto un poco de todos estos también ámbitos educativos, ¿no? Acá también me gustaría mostrarles un poco que se hizo una encuesta. Esta encuesta se hace cada 2 años. Esta fue la del 2018, el 2020, no sé, aún todavía no están los resultados, pero lo que habla básicamente es una encuesta de todo lo que es innovación, investigación y desarrollo del sector empresario argentino, y dividido en las empresas de software y el resto. Y acá lo que marca dentro de los ítems son: por un lado tenemos cuál fue el incremento de I+D entre el 2017 y el 2018. Obviamente notamos que en el software, con respecto al resto de las industrias, llámese farmacéutica, llámese industrias, digamos, financieras y demás, ha crecido casi el doble, ¿no? El 8,9 frente al 4,9 del resto, ¿no? La inversión promedio sobre ventas. Yo les comentaba que la nueva ley exige como base un 3% de investigación. Las empresas de software superan eso, están en el 5%, mientras que las empresas del sector no llegan a 1%. Claramente, si no hay inversión y no hay investigación, no hay futuro. Bueno, acá es donde estamos parados nosotros. Por otro lado, ¿de dónde viene el financiamiento? Y básicamente viene del privado. El público es muy chico y se distribuye en las pymes, en proyectos, digamos, de entry level, de inicio, ¿no? Por otro lado, el promedio de investigadores que hay por empresa, bueno, también el sector del software genera un alto promedio. Y bueno, por último, digamos, el aporte que genera la industria del software en I+D en el país es el 12,2%, y las pymes que explican un poco ese 31% que tiene el I+D dentro de lo que son las empresas en general. Bien, ya entrando un poco en la última instancia, me gustaría contarles un poco el tema de la inteligencia artificial, otro eje fundamental que nosotros hablamos del dato, y que el dato, sin lugar a duda, va a ser preponderante y va a pesar y va a cotizar ya hoy lo es y en el futuro será más acentuado, ¿no? Pero la inteligencia artificial es lo que va a empezar a hacer la explotación de esos datos, ¿no? Va a ser la minería, va a ser el que le va a sacar el mayor provecho a esto. Y Argentina, dentro de la región, lidera un poco estos lugares, como mencionaba en el ranking de Coursera, debido a que tiene un ecosistema tecnológico que, digamos, forma parte de los 3 países que están dentro del grupo del G20, invierte en fondos. Hablábamos nosotros de todos estos incentivos, de la ley de promoción, digamos, de la ley de economía del conocimiento que es ahora. Hablamos también del ecosistema de universidades, o sea, tiene un sistema educativo muy bueno, libre y gratuito. En pocos países de América Latina y del mundo podríamos decir que la educación es libre y gratuita. Y por otro lado, nosotros hablamos hace un momento de que Estados Unidos es uno de los países más exporta porque tiene el dominio es uno de los países que más dominio de inglés tiene en todo lo que es América Latina, ¿no? Y eso facilita la interacción con países, digamos, del norte o Europa. Y por último, ya entrando en los últimos slides, hay otro informe de Oxford
donde habla que, bueno, Argentina se encuentra en el 4º lugar de lo que es la inteligencia artificial, detrás de Uruguay, Chile y Colombia. Y donde también acá hay muchos incentivos, acá hablamos de la creación de fondos de capital de empresarial y demás para generar todos este tipo de iniciativas y proyectos. La muestra de esto es que tenemos más de 50 empresas, digamos, que están vigentes y utilizan todo lo que es inteligencia artificial para lo que es explotación de datos, lo que es experiencia del cliente con lo que es chatbot, lo que es investigación o conocimiento del cliente para lo que es sistema financiero, en fin, para un montón de aplicaciones, para lo que es también el tema de otra empresa que fue también, lo que yo mencionaba, hablaba de los unicornios, pero Checar es una empresa que se dedicaba a compra y venta de autos, pero sobre todo por la utilización de los comportamientos de los conductores para ofrecerle mejores prestaciones, seguros, acordes a su utilización, financiamiento para la compra, digamos, o los cambios de vehículos, que fue comprada también por Cava, que yo le comentaba que era el unicornio mexicano. Esto también habla de que todas estas empresas son las que utilizan este tipo de tecnología. Bien, bueno, este es un poco el resumen. Quedo abierto a preguntas, consultas, dudas. Traté de hacerlo lo más rápido posible. No sé, me llevo más o menos unos 25 minutos. Ajá. Así que, Roberto, tú en línea con lo que me pediste, más o menos. Estaremos ahí. Perfecto. ¿Preguntas para Aldo? Hola. Sí, adelante. A mí me interesó bastante lo que dijiste del informe Frascati. ¿Cómo están ocupando eso? Bueno, en realidad Frascati es un manual, es una metodología en el cual, digamos, es un poco la evolución de todo lo que veníamos hablando, digamos, de lo que es innovación, del manual de Bogotá, Oslo y demás. La realidad es que eso yo lo mencionaba con todo lo que son lo que es Agile, metodologías ágiles y cómo los negocios y las industrias se van convirtiendo. Primero fueron en general las industrias del software, pero hoy todas las empresas en general, y más con la llegada, digamos, de la pandemia, aceleró ese proceso de manejar las empresas no de esquemas tradicionales y diría verticales, sino horizontales, trabajo colaborativo, interdisciplinario. Ya no hay sectores estancos, sino que hay manejo de squad, de tribus, de células ágiles que utilizan este tipo de metodologías como para tener resultados rápidos, entender el comportamiento de los negocios y poder tener la facilidad de modificar y cambiar y no mantenerse como los modelos de waterfall, o sea, de cascada, que cuando terminamos el proyecto nos damos cuenta que estaba malo. Otra cosa. Ok, pero ese manual lo están ocupando con el gobierno con incentivos para que la gente innove, cambie, se transforme digitalmente, o es una guía que le han puesto para el que lo quiera seguir, lo sigue, o están dando algún incentivo al que está siguiendo esa metodología el gobierno? Esa es la pregunta concreta. Buena pregunta. En la Argentina existe, hablábamos la vez pasada de la famosa Ley de Economía del Conocimiento que se sancionó este año, continuación de la Ley de Promoción de Software. Esta ley tiene incentivos, pero esos incentivos que son beneficios fiscales donde las empresas tienen bonos de retribución por, como decía antes, por cartas sociales y demás, tiene que cumplir ciertas pautas. No cualquier empresa puede entrar, ¿se entiende? O sea, la empresa que se inscribe tiene que pasar un proceso de aplicación. La aplicación tiene que tener una norma
y una norma de calidad certificada, llámese ISO, CMI, MEI o cualquier otra. Tiene que tener, digamos, estar dentro de la República Argentina, tiene que o exportar o hacer I+D, y cuando hablamos de I+D, no es cualquier I+D, es basado en este manual. Entonces, las empresas que están dentro de esta ley son auditadas 2 veces por año, donde se le pide uno de los pilares, que es la investigación. O sea, todo el beneficio que da no es para ganancia de los empresarios, sino que para inversión en nuevos productos, en nuevas soluciones, en I+D. ¿Y cómo se basa? En este manual. Entonces, los que cumplen con este manual aprueban. Lo que hacen innovación sin este concepto, les retiran ese beneficio de lo que es el beneficio digamos, de incentivos de la ley de economía. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y qué tipo de incentivos son los que dan, más o menos? Los incentivos, te lo voy a decir en números, porque tiene impuestos locales, impuestos nacionales, tienen... para que tengan idea, las cargas impositivas en la Argentina es muy alta. Ya de hecho, por cada persona que uno contrata, si la persona gana 100, a la empresa le sale 200, para que tengan idea, digamos. Por ejemplo, lo que representa los beneficios deben ser entre un 6 y 7% de la facturación, es el beneficio que te da el gobierno para que lo puedas invertir entre I+D, capacitación, hay varios ejes, pero ese 7% de beneficio contra otra industria no es que es para ganancia de los empresarios, sino que lo tienen que invertir. Pero esa inversión lo que te permite es generar una rueda, un mecanismo para poder vender más productos, para exportar, para generar más empleo, para desarrollar nuevos productos, para crecer como organización. Ese es el objetivo. Ok, me queda claro. Gracias. No, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Carmen. Sí, Carmen. Carmen, ahí Sí, quería hacer una... hola Aldo, hola a todos. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Quería preguntarle a Aldo a título personal, o sea, en su opinión personal, ¿cómo siente él el apoyo en Argentina? ¿Sientes que realmente el apoyo a la innovación está siendo efectivo? ¿Sientes que es suficiente? ¿Sientes que falta? Quisiera un poco tu opinión personal. A ver, es muy buena pregunta. La realidad es que quizás nos hubiese gustado como empresas, como pymes, tener mucho más posibilidades de tener apoyos. ¿Te referís a apoyos, digamos, de tipo de gobierno público, de público o privado o ambos? Del gobierno. Del gobierno, ok. Sí, del gobierno. Del gobierno. Mirá, la verdad que dentro de todo, y no es un espacio para discutir qué gobierno es mejor o otro, porque sería otra discusión, nos llevaría mucho tiempo, en lo que hace a la materia tecnológica, todos los gobiernos que hemos tenido, de alguna forma le dieron un espacio a la tecnología. No el que hubiésemos querido, pero le dieron espacio. La muestra de esto es la ley esta de economía del conocimiento, que estamos hablando de un 6-7% de la facturación como retribución para inversión, incentivos para hacer proyectos, estamos hablando de los últimos 10-15 años. La verdad es que comparado con otros países, creo que fue bueno, hay intenciones. Este mismo gobierno, en una línea, digamos, que tiene de producción, yo mencionaba un ministerio, trabaja de forma estrecha con la Cámara de Software para ver cómo mejoramos, cómo generamos más empleo, cómo generamos exportaciones, cómo hacemos ingreso de divisas, cómo mejoramos la calidad. Hay una línea dentro del gobierno, no quiere decir que el gobierno piense así, porque dentro del gobierno hay varias líneas y es como todo, pero los que hacen, por lo menos los que están pensando en esto,
hay convenios de, por ejemplo, Argentina tiene convenio con Israel, tiene convenio con España, con un montón de países para hacer proyectos de I+D en forma recíproca con incentivo. Brasil lo tiene muy aceitado con Israel y mucho más fuerte porque es más grande, pero Argentina también lo tiene. O sea, en resumen general y respondiendo un poco, Carmen, la pregunta, es bueno. ¿Nos gustaría más? Sí, nos gustaría más, pero si uno lo compara con otros países, la verdad es que ni siquiera hay muchos países que ni siquiera tienen leyes de promoción de software, incentivos para las empresas. Usted lo va a conocer mejor que yo, pero en general el resultado es positivo, digamos. No, de nada. Me ha encantado tu presentación, gracias. Bueno, gracias, Carmen. Yo quería preguntarte, Aldo, de las experiencias que has presentado, si hay alguna que te parece que sea replicable o que se pueda ampliar de alguna forma dentro del contexto del trabajo que estamos haciendo aquí. Mirá, a mí lo que me gusta siempre es abrir el debate sobre esto de lo que es innovación. Y a mí me gusta hablar con los clientes, ¿qué es innovación? Y la verdad es que es un término, digamos, que es muy utilizado, cada uno lo interpreta de diferentes formas, pero sí tiene ciertas bases, que es esto, lo que yo hablaba de los manuales y demás. Entonces, para mí, en lo personal, la innovación está en cada lugar y tiene su mirada específica por cada contexto. Es decir, no todo tiene que ser disruptivo, claramente, pero una organización, una empresa, una compañía que todos los días trata de hacer las cosas mejor, llámese estas metodologías, digamos, Kaizen o algunas de estas que hemos escuchado también, es parte de una empresa que genera innovación. Lo que sí es cierto es que en general en las empresas, y estoy hablando de corporaciones y de empresas medias, las áreas específicas de innovación no existen, porque pasa en el mundo esto. Y generalmente uno habla de innovación y piensa en tecnología automáticamente. Y cuando piensa en tecnología, piensa en un IT manager, en un gerente de sistemas. Y la verdad que en el mundo los gerentes de sistemas son soporte al negocio. Es el soporte del día a día a lo que llaman los americanos el BAU, el Business as Usual. Es darle continuidad al negocio. No tienen áreas de innovación. Muchas organizaciones grandes en el mundo están adquiriendo startups que vienen con otra mentalidad, porque cuando hablamos de innovación y hablamos de transformación digital, no hablamos solo de un tema tecnológico, hablamos de un tema cultural, un tema de pensar diferente. Cuando hablamos de estas metodologías ágiles en una organización, hablamos de cómo la organización cambia. Y muchas veces la gente que viene trabajando hace muchos años es muy difícil desaprender para volver a aprender. Entonces, si vos preguntás, Roberto, ¿qué experiencia podías replicar? Y abrí este debate. ¿Cómo ayudamos a las empresas a hacer el proceso de transformación cultural y digital a través, digamos, de introducción de metodologías, a través de una mirada diferente, bajo el concepto, digamos, de buscar el cambio como algo permanente, ¿no? O sea, lo que cambia es el cambio, ¿no? O sea, esto. Y es lo que está pasando en el mundo. Todos los días encontramos cosas nuevas. Evidentemente, yo siempre digo que el camino que nos llevó a este lugar no va a ser el mismo que vamos a recorrer en los próximos años. Y el que no lo entiende así, seguramente se va a llevar alguna curva por de largo y va a seguir de largo, no va a poder doblar. Entonces, me parece que este es el gran desafío que tenemos todos los que estamos en tecnología para poder discutirlo, abordarlo y poder, digamos, plasmarlo en cada uno de nuestros clientes, de nuestras organizaciones y ser un poco los abanderados de este proceso de cambio, ¿no? Ajá. Bueno, no te enojes, pero te voy a poner contra la pared ahora, porque en tu presentación hablabas del tema de
calidad de software y del hecho de que el 75% de las empresas de Argentina tienen una calificación. Eso es, de hecho, un dato que destona completamente de la industria del software, no solo en América Latina, sino en muchas otras partes, ¿no? Y me parece que está en línea con los resultados y los análisis de los trabajos que hemos hecho en Aleti a lo largo de los años, por ejemplo, en el censo del sector tecnológico, de que las empresas solo van a buscar algún tipo de certificación cuando el cliente o el gobierno les exige esto. O sea, si se puede vender sin ninguna certificación y crecer, etcétera, ¿no? Entonces la certificación queda en segundo plano o tercero, ¿no? O ninguno tal vez, ¿no? Pero creo que eso va de ese encuentro a lo que acabas de decir, de los caminos que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Y cómo llevamos eso adelante. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves ese tema de aquí por adelante? Porque hay toda una industria de consultoría que vive de estos procesos, ¿no? Y por el otro lado, nosotros como, digamos, un equipo que está dedicado a pensar cómo que la región debe desarrollarse, creo que tenemos que tener una posición consensual en relación a este tipo de políticas, ¿no? Entonces quería aprovecharla, oírte en relación a esa experiencia concreta. ¿Te parece que el hecho de que haya un alto nivel de certificaciones de calidad ha sido importante para generar la innovación o no? Yo creo que es un componente más, no es lo único. Coincido con vos que el ser humano, cuando es medido y controlado, funciona mejor. Uno de los incentivos que hablamos en la ley de software obliga, como les mencionaba, a tener una certificación. Pero cuando uno lo incorpora, ya en general no lo hace solo para cumplir con una ley, sino que lo hace para mejorar los resultados. Es como la innovación. O sea, cuando hablamos de estos 6-7 puntos son certificaciones, capacitación, nos piden tantas horas anuales de capacitación por persona, nos piden creación de productos de innovación, cosas nuevas que podamos mostrar en prototipo o en campo puesto en algunas empresas. Todo este tipo de cosas contribuye a que las empresas vayan mejorando y se vayan desarrollando. Que al principio sea obligatorio, y es como la educación. Si la educación primaria y secundaria no sería obligatorio, ¿cuántas personas estudiarían? Me pregunto, ¿no? Un montón de gente no estudiaría. Sin embargo, es parte, digamos, de básico de la necesidad para nuestra industria de tener estas cosas. O sea, las empresas que no estén certificadas, las empresas que no traigan metodologías ágiles, que además no empiecen a entender los negocios, que este es el otro paso desafío. Los técnicos, esto es un debate que se está dando mucho en la Argentina, que la educación no tiene que estar basado solo en técnicos, se necesita muchos developers, es real, muchos desarrolladores, pero se necesita gente que esté pensando en entendiendo los negocios, cómo mapear negocios con tecnología. Y lamentablemente los programas de estudios por ahí vienen de mucho tiempo y no están ayornados. Pero me parece que nosotros tenemos que convertirnos también en entendimiento del negocio. ¿Cómo ayuda la tecnología? ¿Cómo ayuda la tecnología a mejorar los negocios, la vida de cada uno de los ciudadanos y el ecosistema en general? ¿Cómo hacemos para eso? Okay. ¿Alguien quiere complementar con sí, quería comentar algo. Aldo, hay un tema allí que veo contradictorio en lo que estás diciendo, ¿no? Dijiste una frase que me pareció interesante, que decía que los caminos que nos han traído hasta donde estamos no son los caminos que nos van a llevar a donde queremos ir. Y ahí es donde choca la educación formal estándar clásica, ¿okay? Que es lo que estamos tratando de
de discutir en este instante con el asunto de las certificaciones, etcétera. Eso es obviamente el camino que nos ha traído hasta aquí, pero de alguna manera, y además basta con hablar con la gente joven que monta startups y que desarrolla software, por lo menos que es el área que mejor conozco, te darás cuenta que no están de acuerdo con esos métodos, ¿ok? Aun cuando hasta ahora han sido los métodos que han dado resultados, ¿sí? En Venezuela tenemos una frase, bueno, tenemos los que pensamos así, y es que si Simón Bolívar se presentara en este momento en un aula de clases, se sentiría como en su casa, porque las cosas en un aula de clases no han cambiado en lo absoluto desde hace cientos de años. Y cuidado, porque la tecnología, como tú lo has comentado, tiene una dinámica exponencial, pues, o sea, tiene una dinámica a través de la cual, si estamos abrumados en este instante por la cantidad de cosas que hay, inteligencia artificial, Internet de las cosas, en fin, realidad virtual, etcétera, en 5 años posiblemente sea una locura, ¿de acuerdo? Simplemente en 5 años. Entonces, cuidado con el tema de las certificaciones. No es que yo esté en desacuerdo ni mucho menos, pero cuidado, porque las certificaciones pueden ser el camino que nos ha traído hasta aquí, utilizando tus palabras, y no el camino que nos va a llevar a donde queremos llegar. Solamente quería hacer ese pequeño comentario. Es que muchas veces el camino que vamos a recorrer en el futuro todavía ni lo conocemos. No nos olvidemos que en los próximos 7, 8 años, la mitad de los puestos de trabajo todavía no están creados. Hoy hablamos de minería de datos, hablamos de arquitectos, hablamos de ciencia de datos, hablamos de comportamientos, de conductas, de inteligencia artificial, de Internet de las cosas. Son puestos nuevos. A ver, los que tenemos algunos años, nos acordamos que cuando empezamos a trabajar, la mayoría de nosotros habrá empezado a programar y cuando estaba en la facultad, y hacía análisis, diseño, desarrollo, prueba y también hacía de usuario a veces. Hoy, para esto hay 6 personas. El analista, el arquitecto, el integrador, el desarrollador, el tester, el QA. Ha cambiado. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Y el futuro hay que crearlo. No está marcado. Si no, sería fácil. Iríamos todos para el mismo lugar. Y sin embargo, no es así. Muchos intentamos, algunos quedan en el camino, otros siguen, otros son exitosos, otros no. Pero no está marcado, digamos. Lo que sí, estoy convencido que va a tener que cambiar, digamos. O sea, claramente no vamos a poder basarnos con las mismas reglas. A pesar que, como yo siempre digo, los lenguajes como COBOL y RPG aún siguen estando, seguimos viviendo, sobre todo los bancos, compañías de seguros, la gente se jubila y los sistemas no, siguen. Esa es una realidad. Así que hay para todo. De todas maneras, también hay que entender que hay diferentes públicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, el 10% antes del COVID era geek o early adopter. A él le hablas con metodología ágil, proyectos ágiles, las empresas, los startups, es algo normal. Tú hablas eso con las empresas de calidad y más o menos es un shock, ¿no? Si el gran problema es la gerencia media. Entonces, para el público empresarial corporativo, todavía el tema de calidad le suena muy bien, ¿no? Le suena bien y y son los que ahorita mueven economías más fuertes. Pero en el caso de Bolivia ha habido el caso de Yaigo. Yaigo es una empresa de startup que entró, digamos, hará 3 o 4 años. Es un delivery que ya consiguió fondeo internacional y ahorita está en un grupo de empresarios big, donde están los del agro, donde están los empresarios de, digamos, de agroindustria como Unagro, corporaciones, está en el mismo nivel de ingreso. Para nosotros ha sido buenísimo. Igual el caso de Mamut, que es una empresa de recicladora de llantas.
Ahora, Aldo, un poquito la pregunta, porque yo tuve la oportunidad de estar allá y también he visto que en caso de empresas han sido compradas, aquí también tengo un caso de Codero que ha sido comprado por Mojic. Allá también lo que yo tengo entendido es que hay empresas que están siendo adquiridas por otras, pero aún así no les está alcanzando ni el plan 111.000. O sea, digamos, el desarrollador, llamémosle VIP, llamémosle así, un desarrollador de esos que se meten todo, no sé, a veces por los problemas de la educación media, el tema de la inteligencia lógica, matemática y demás, genera un gap, digamos, entre lo que se requiere. Entonces, ¿cómo Aleti, cómo podemos trabajar o cómo te podría, digamos, de alguna manera apuntalar en esto? Porque pareciera que Argentina está yendo bien, siempre nosotros le hacemos seguimiento. ¿Cómo Aleti o cómo nosotros podemos, digamos, generar propuestas de valor para Latinoamérica y que le sirva a Argentina? Sí, a ver, es real, hay mucha fusión de compañías, las compañías grandes terminan absorbiendo a las chicas. En el mundo se necesitan muchísimos developers y diferentes perfiles tecnológicos. Solo en la Argentina se necesita aproximadamente cubrir 15.000 puestos nuevos por año de tecnología. Las universidades, tecnicaturas y demás generan 7.500, o sea, el 50%. O sea, convengamos que todo lo que es tecnología es nuevo. En la Argentina tiene un sistema educativo, como les mencionaba, libre, gratuita, pero todo el mundo estudia medicina, hay muchísimos médicos, estudian, son abogados, administración, contadores, y esto es un tema cultural, porque tampoco hay, desde las cámaras se trabaja mucho, pero la verdad es que, Karen, si vos me decís cómo hacemos para contribuir, la industria del software en la Argentina tiene empleo total, full empleo desde hace 10 años. No hay personal disponible. De hecho, todos los que tenemos empresas de software trabajamos con niveles medios, que son secundarios, que estudian, digamos, ya empiezan a estudiar programación para hacer pasantías y después quedarnos con esos, muchos de ellos se quedan en la empresa porque la verdad que no hay. Y es increíble, ¿no? Pero un chico de 19 años que termina el colegio secundario y empieza a trabajar en una empresa de software, con el sueldo que percibe, saca a su familia del límite de la pobreza. Es increíble, ¿no? Y nosotros siempre lo marcamos. Estamos hablando de una familia de 4 modelos, 2 padres y 2 hijos. Uno de los hijos empieza a trabajar en informática y con lo que gana puede alimentar toda la familia y salir del límite de la pobreza. Esto lo venimos diciendo hace muchos años, pero se dio en la pandemia, donde sobre todo chicos de bajos recursos, donde los padres vivían de oportunidades, trabajos, digamos, de albarinería o de changa, o lo que se llama trabajo oportuno de mantenimiento de hogares, y no podían salir, los hijos son los que mantenían. Entonces, la pregunta, Karen, ¿cómo podemos hacer desde Aleti? Yo creo que desde Aleti hay que trabajar un poco concientizando todo el ecosistema, digamos, de América Latina, para fomentar ese plan, vos hablabas de 111.000 que se sigue desarrollando, todo lo que es el proceso educativo para que haya cada vez más técnicos, más desarrolladores, que las empresas también, es cierto que vos decís, hay un 15% de early adopter, pero bueno, pero hoy en día este 15% en 5 años va a ser un 40%, y en 8 años va a ser un 70%, y en 15 años no va a estar esta generación. Los que tienen hoy 30 van a tener 45 y que son los que van a manejar los negocios. Tenemos que entender esto. Nosotros mismos seremos chairman de nuestras organizaciones o tendremos un rol desde otro lugar y vendrá gente con otra formación, con otro background, con otro sistema educativo, ¿no? Complementario, además de lo que decía Ander. Es cierto que muchos vienen hace muchos años, pero hay hoy escuelas de negocios que hace 20 años no existían, hay programas de diplomatura, programas específicos estos online como Coursera y otros que permiten desarrollo de disciplinas como Internet de las Cosas, realidad virtual,
inteligencia artificial, big data, todo eso es nuevo y dentro de 5 o 10 años es lo que va a prevalecer. Okay. Carolina, ¿quieres complementar algo? Te veo muy calladita. Los amigos de México también. ¿No? Ok. Quería hacer algunos comentarios en relación a las ideas que intercambiaban Aldo y Karen. Me parece que hay un tema que de alguna manera es muy importante que desde el punto de vista de Aleti se trabaje como discurso, como una propuesta, como una meta, pero que por el otro lado, en muchos puntos, no depende solo de nuestro esfuerzo, ¿no? O sea, una de las cosas que ustedes han citado, la falta de gente, eso es un problema universal en la industria de TI, ¿no? Incluso en países donde hace 7, 8 años todavía no había ese problema, como Bangladesh, por ejemplo, hoy ya les pasa lo mismo. Así que no quedan más países con reserva de recursos humanos para solucionar el problema, ¿no? Y entonces, eso es una de las cosas que muchas empresas son compradas, no porque tengan productos de valor, sino porque tienen gente de valor, ¿no? Y eso es una disputa que se da en el escenario global, ¿no? Y me parece que la única manera de tener alguna forma de responder a este tipo de retos, de desafíos, ¿no? Es que dentro de nuestra región trabajemos de alguna forma de manera unificada, ¿no? O sea, que tengamos sinergias dentro de la región, ¿sí? Entonces, si hay ciertas necesidades de complementariedad, etcétera, ¿no? Me parece excelente que se pueda desarrollar una propuesta en ese sentido, ¿no? Y aprovecho que tenemos presente a Juan, que es nada menos que el presidente de Aleti, para que opine al respecto. Pero me parece que eso nos lleva aquí como comité de innovación, en realidad, a tener 2 trabajos, ¿no? Porque, no sé, algunos ya tuvieron que retirarse. Nosotros habíamos planteado el seguimiento, y yo quería hacerles algunos comentarios, ¿no? de iniciativas, creo que, pero dando una visión resumida de lo que ya se hizo, ¿no? O sea, la idea que se había propuesto y sobre la que trabajó un pequeño grupo de trabajo que tuvo la participación de la gente de Colombia, de la gente de México y de Roberto de Panamá, que ahora tuvo que salir porque tiene otro evento de su empresa que estaba participando, ¿no? La propuesta, o sea, independientemente de los detalles, era en el sentido de que de las diversas iniciativas que se han presentado, que están en desarrollo o que ya se han desarrollado en los países que son miembros de Aleti y que mostraron sus experiencias o que propusieron nuevas experiencias, ¿no? Entonces, la idea de este grupo era que se desarrollara una metodología sencilla para que todos que son miembros aquí pudieran evaluar esas ideas de alguna forma y decidir colectivamente cuáles trabajaríamos y con qué orden de prioridad, ¿sí? Lo que ustedes están hablando aquí en realidad es una segunda meta, ¿no? Y ahí le dejo la pregunta a Juan si debemos o no avanzar con este tipo de cosas, porque de alguna manera cuando decimos de desarrollar, como Karen comentó en el chat hace unos minutos,
de desarrollar un plan a nivel regional. No sé si existe o no, por ejemplo, sobreposición con el grupo de trabajo en políticas públicas, ¿no? O si dentro del tema de innovación tenemos, entre comillas, la libertad de poder proponer algo por el estilo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta para Juan. Mira, desde mi punto de vista, creo que lo que se está haciendo es bueno, ¿verdad? Pero tenemos que recopilar y agregarlo en una matriz a donde, digamos, Argentina está en este estadio, Chile está en este estadio, Brasil está aquí, y creo que debemos de, lo que tú decís, de hacer un pequeño manual o un pequeño informe en lo que deberíamos decir a dónde ve el rumbo, ¿verdad? Y empezarnos a comunicar. Obviamente eso nos va a llevar a un momento determinado en que alguien nos va a fondear un estudio en qué deberíamos de hacer América Latina como para desarrollar la parte de innovación. Desde mi punto de vista, la innovación en cada uno de los países va acelerada, porque es bien difícil encontrar un país donde no hayan innovadores, donde no haya una apuesta de la academia, del gobierno, de la empresa, de la gremial, apostándole a la innovación. Todos sabemos que es el futuro, es el motor que va a disparar la nueva economía. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Aldo. Todos creen que innovación es informática y no es informática, ¿verdad? Pero tiene un componente siempre de informática. De una u otra manera hay que hacer un app, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y todos creen que es informática, pero no es informática, no es todo. Pero un buen componente es informático. Yo creo que algo que deberíamos de hacer es empezar a conectar los países. Hoy que estábamos nosotros hablando con Roberto Melo sobre los bienes públicos regionales que se va a presentar Panamá, Costa Rica y El Salvador, decía Paul Ferboy, ¿y por qué no damos chance de que entre las propuestas de los países puedan empresas costarricenses relacionarse con salvadoreñas y panameñas, ¿verdad? Y compartir esa innovación, ¿verdad? Siempre siendo el prime es del país local, ¿verdad? Si hay una solución que es costarricense, pero se puede llegar a tener esa apertura de que se divulgue en El Salvador y empresas salvadoreñas puedan venir y decir, mira, yo quiero participar con esa gente de Costa Rica. Y yo creo que algo bien importante es el desarrollo de los países como Estados Unidos. Se ha desarrollado por la migración, ¿verdad? Hay gente de la India, de China, de Europa del Este, de un montón de lados. Entonces esa gente llega con ideas diferentes y cultura y forma de ver las cosas. Y eso creo que los ha permitido estar en la vanguardia, que un solo tipo de gente, un solo tipo de cultural, ¿verdad? Están muy arraigadas a ciertos ya valores en la misma sociedad. Entonces yo creo que algo que deberíamos de empezar a hacer es empezar a conectar los países. Uno, el tener en qué estatus están cada uno de los países y buscar en un momento determinado cómo venir y conectar, digamos, el centro de innovación que tienen en Colombia con el de Chile, con el de Argentina, con el de El Salvador, y empezar la cooperación con esas instituciones que ya sabemos que están funcionando. Ejemplo, el caso en Colombia, yo estuve en ruta N, ¿verdad? Y el caso de ruta N funciona bien, ¿verdad? ¿Y por qué no aprovechar lo que están haciendo en Colombia de ruta N? Que se me ocurre, ¿verdad? Porque no he estado en Argentina y no he visto el Instituto de Argentina o en Brasil, y empezarlos a conectar, digamos. Y yo creo que ahí va a trascender, porque de una cosa, la gente de El Salvador le va a ayudar a los de Colombia a El Salvador, y se va a armar esa fusión, ¿verdad? Porque al final lo que tenemos que hacer con Iberoamérica y América Latina es encadenar todas las empresas, ¿verdad? Porque las empresas nuestras al final siguen siendo pequeñas. Yo estuve viendo un informe del BID sobre inteligencia artificial y de MIT, y lo que miraba de que hay una cantidad de compañías, digamos, la cantidad de startups en América Latina son más de 5,000. Son más de 5,000 en todos los países hay startups. Y ahí tenían ese número. Pero ¿qué es lo que decían, verdad? Que las compañías son compañías de 1 a 10 personas, ¿verdad?
porque son pequeños startups, no hay compañías de 200, de 500 personas, ¿verdad? Esas compañías no hay todavía en América Latina, ¿verdad? Posiblemente en España y Portugal las pueden haber, ¿verdad? Pero no en América Latina, ¿verdad? O sea, según el informe ese, ¿verdad? No, puede ser que el informe no esté correcto. Entonces, obviamente, ¿verdad? Lo que Paul Verboy venía diciendo en la junta directiva, y él es el encargado del comité de fortalecimiento y la parte de encadenamiento, decía cómo encadenar los países, ¿verdad? Cómo en un momento determinado, si falta gente en Costa Rica, podemos jalar gente de Guatemala, de Honduras o de El Salvador que no encuentra empleo, ¿verdad? O el caso de Argentina puede decir, ¿verdad? Hay gente, necesitamos gente en Cobol, ¿verdad? Pero ¿a dónde hay gente en Cobol? En Bolivia, ¿verdad? O en El Salvador o en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo voy a conectar porque tengo el proyecto eso. Entonces creo que debemos uno, lo que se está haciendo, ¿verdad? Que creo que es bien valioso, porque lo que he visto en las presentaciones de todas las gremiales y de todos los países aprendemos un montón, ¿verdad? Aprendemos un montón, y creo que eso en cultura general nos da un norte, un horizonte de a dónde vamos, ¿va? Pero creo que eso deberíamos de hacer el análisis, cómo está cada uno de los países y ver cómo los podemos integrar, si los podemos integrar a través de algún, como hackathon, ¿verdad? Se me ocurre como un hackathon o algo así, ¿verdad? Y cómo venir y conectar los países y cómo conectar eso, que eso es lo que nos hace falta, que tú lo ves en Europa, tú lo ves en Estados Unidos, ¿verdad? Las universidades de un lado compitiendo con otras universidades, haciendo concursos, viendo cosas de innovación, que es todavía lo que le hace falta. Yo siento que aquí en El Salvador hay una gran cantidad de gente innovadora, pero no los toman todavía en cuenta, ¿va? Porque quieren apoyar a la pequeña industria, a la industria innovadora, pero al final están buscando que pague impuestos los mayores exportadores o los bancos o las multinacionales, ¿verdad? Pero y no se dan cuenta que estas empresas en un futuro van a llegar a ser una empresa grande, ¿verdad? Pero tienen que de una u otra manera fondearla, ¿va? Yo creo que eso, lo que se está haciendo es bueno, pero creo que debemos de pasar a un proyecto y buscar como a dónde deberíamos de ir, porque al final la fortaleza que tenemos como Leti es Iberoamérica, ¿va? Que lo podemos acercar con un organismo internacional y pedirle fondos para desarrollar, pero tenemos que tener una propuesta, ¿va? Y con una idea que nos puede ayudar, ¿va? Y a desarrollar la parte de innovación, ¿va? Ok. Bueno, creo que la parte más importante de todo lo que has dicho es que no has dicho no. ¿No? Es que lo que están haciendo está bueno. A mí me gusta. No, perfecto. Ajá. Sí, has comentado algo ahora en la parte final, dejando las bromas de lado, que es algo que yo ya lo había pensado y que creo que sería interesante si, no sé si alguien quiere sumarse a ese trabajo, pero ya se me había ocurrido, lo iba a comentar hoy y lo has dicho ahora con otras palabras, que es, de hecho, tomar todas las iniciativas que ya se presentaron en los informes que cada uno de los países hizo aquí a lo largo de estos 5 o 6 encuentros que ya llevamos, ¿no? Y de alguna manera compaginarlos y traerlos de una manera transversal como región, y para que podamos verificar cuáles de esas ideas están, digamos, en línea con esa idea de integración y de cosas concretas que se puedan hacer. Eso sería si vamos por ese camino, perdón. Yo tengo sí. una opinión. En todos los comités están saliendo muchas cosas a hacer. Y obviamente la función que está haciendo el ETI es, uno, que haya inclusión entre todos los países y participen, porque obviamente en cada uno de los países y en cada sector hay un montón de gente interesante e importante. Pero creo que la mayoría de nosotros que estamos en los comités, la mayoría no tenemos tiempo. Es bien fundamental. Pero creo que, pero digamos,
en Casatico, cuando yo estaba en la junta directiva, nosotros nos acercamos con una universidad y la universidad tenían gente de que nos ayudaba. Entonces, si Brasil agarra una persona, El Salvador otro, Bolivia otro, Venezuela otro, Argentina otro, y conseguimos esa gente se va a follar y va a decir, queremos que hagan un análisis de eso. Y a esa gente le vamos a dar línea, porque nosotros tenemos experiencia, conocimiento, a dónde deberían de irse, qué es lo que deberían de hacer. Pero si yo le digo a cualquiera de ustedes, siéntese una semana a redactar un informe, va a decir, mira, no tengo tiempo. Estamos sumamente ocupados. Perfecto. Yo creo que esa pudiera ser algo de que y vamos desarrollando gente que en algún futuro, en algún momento va a participar en proyectos remunerados en el ETI cuando esos proyectos se sometan, ¿verdad? Entonces, esta gente está invirtiendo también en un futuro y ganando experiencia en hacer algo que se lo vamos a reconocer con una carta, ¿verdad? De que ha hecho obras sociales o algo, ¿verdad? Excelente eso idea. Pudiera ser eso. Pero creo que... Un certificado. No fue sí. Pero creo que lo que nos falta para poder desarrollar estas ideas es poder decirle a esta gente qué es lo que queremos que escriban o que hagan, ¿no? Ese me parece que es el punto llave, ¿no? Entonces, no sé, dada la hora, yo quería proponerles, no sé si alguno de ustedes quiere sumarse ahí a hacer ese pequeño análisis y traerlo para el grupo, no sé, a lo mejor en vez de hacer un intervalo de 3 semanas, a lo mejor en vez de 2, hasta la próxima. Y en ese periodo desarrollar este análisis comparativo de lo que se ha presentado o sinérgico y decirle a todos que el próximo encuentro va a ser dedicado exclusivamente a esta discusión y que va a ser decisivo, porque lo que salga de ahí va a ser el futuro del trabajo del grupo, ¿no? No sé qué les parece. Sí, me parece que está buena como iniciativa. Quizá deberíamos plantear un poco cuál es digamos, el propósito de esta comisión, porque el tema de los talentos me parece fundamental y yo coincido con esto de tener un intercambio, de poder tomar equipos de toda América Latina, de compensar, si necesita, está fabuloso. Y me parece que debemos hacerlo desde Aleti. Lo que no sé, que lo planteabas vos, Roberto, al inicio, si el propósito de este área de innovación pasa por ahí. Ahora, claramente, hablamos de talentos, hablamos de colaboradores y hablamos de innovación. Para hacer innovación necesitas talento, si no, no hay innovación. Sí, esa es justamente la pregunta que le hice a Juan hace unos 20 minutos, ¿no? Sí. Y no lo dijo que no, así que a partir de ahora la respuesta es sí. No, y creo que tenemos que trabajar simultáneamente en esos dos frentes, ¿no? O sea, en el sentido de tener este tipo de organización que de alguna manera lleva a este tipo de intercambio, no solo de recursos, sino creo que ahí en parte tiene que ver incluso con algo relacionado a políticas públicas, porque no todos los países tienen, esto lo sabemos, ¿no? El mismo nivel de desarrollo de las políticas públicas o incluso de los políticos, como hablábamos antes de empezar la reunión formalmente, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión para la que tenemos que tener un informe, un discurso, una propuesta concreta como industria regional, qué es lo que queremos como futuro. ¿Sí? Eso me parece perfecto, que es una de las metas que deberíamos asumir. Pero al mismo tiempo, creo que, y eso es lo que ya se había comentado hace algunas reuniones y generó este trabajo que todavía no pudimos
terminarlo, es que se necesitan algunas acciones que nos permitan obtener resultados en corto plazo. Sí, lo que se llama de quick wins, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es verificar el rol de iniciativas que ya se están desarrollando o que ya se han desarrollado, ¿no? ¿Qué es lo que se puede de una forma en poco tiempo llevar adelante para que pueda beneficiar a todos los miembros de Aleti, ¿no? O sea, yo veo eso como dos frentes de trabajo, donde la primera, de alguna forma, nos lleva a interactuar con organismos internacionales, con algunos gobiernos que están dispuestos a oírnos, porque no son todos, pero algunos tenemos buen diálogo. Yo mismo ya tuve la oportunidad, cuando era miembro de la Junta de Aleti, de ser invitado a conversaciones de ese estilo en varios países. Pero eso, de alguna manera, no tenemos el control de en qué velocidad se desarrolla, ¿no? Y entonces, por eso me parece que tenemos que tener una parte de acciones que sean, digamos, a lo mejor menos idealistas, menos de largo plazo, y que nos generen ventajas de inmediato. O sea, que nos permitan de alguna forma avanzar la sinergia que es posible en corto plazo. Karen, ¿quieres hablar? Estás escribiendo ahí en el chat, explicar mejor qué es lo que estás pensando. No, lo que pasa que justamente yo estoy apuntando, como no tengo muchos recursos, al tema de las empresas de servicio considerados por la CAF y el Banco Mundial como los tractores en cuanto al desarrollo de los países de América Latina. Indica que el sector de servicios es el que está teniendo falencias en nuestros países para arrastrar en temas como innovación. Entonces estoy haciendo una encuesta para las empresas de servicio de Bolivia, para determinar cómo están en transformación digital. Una parte de gestión del conocimiento que es vital, lo que dice que es el conocimiento futuro, que es el conocimiento si hacen ya técnicas de vigilancia tecnológica y demás. Y el otro punto es sobre el tema de innovación, o sea, si tienen departamentos de I+D+I, que pueden hacer innovación, no estoy diciendo, pero digamos las que ahorita estamos buscando ya es cuando la empresa está en el nivel de innovación estratégica para pasar a la de convergencia, que es la que es transversal en la empresa. Entonces, eso estamos investigando y estoy haciendo un cuestionario local, se lo puedo compartir, pero quería saber si ustedes saben si en los otros países tienen algo así para compartir un poco y hacer algo comparado a lo mejor. Uh-huh. Bueno, yo puedo contestarte por Brasil. Aquí hace muchos años que el Instituto de Geografía y Estadística desarrolló una investigación que es bianual, que se llama, la sigla es PINTEC, te puedo pasar los documentos, pero que, digamos, que si de un lado fue pionera en ese sentido de investigar la influencia de la tecnología, la innovación en las empresas, ¿no? Por el otro lado, en este momento está pasando por un proceso de reanálisis, porque las cosas se han desarrollado por el mundo de la innovación de una forma que lo que se hacía hace 10 o 20 años para medir ese tipo de cosas ya no sirve. Y por el otro lado, nuestro gobierno actual no ha mostrado ningún interés en el gobierno central, me refiero, de Brasil, en desarrollar iniciativas de este tipo. No sé si saben, pero incluso el Censo Nacional de Población de Brasil, que debería haberse hecho el año pasado, no se hizo. Y el gobierno dice que no lo va a hacer hasta el término de su mandato. Y ya se ha judicializado, hay una orden preliminar de un juez de la Suprema Corte diciendo que sí tienen que hacerlo, pero hasta ahora no se ha movido nada, ¿no? Y
Incluso la presidenta de este instituto, que había sido nombrada al inicio de este gobierno, renunció hace cuestión de 30 o 40 días en función de esta situación. Y entonces por ese lado estamos a nivel público, por lo menos, en una situación bastante delicada o inédita y que no sabemos cómo va a salir, pero lo que ya está publicado puedo pasártelo. No sé si alguien más tiene alguna ayuda para Karen. Yo le pasé ahora de un instrumento que se acaba de lanzar aquí. Estaba revisando y lo hizo una fundación, lo diseñó una fundación de Chile. Entonces, puede ser que tenga alguna aplicación en otros contextos. Está pensado para pymes, pero no lo he explorado. Puede ser que igual funcione para lo que se necesita. Estoy un poco confundida con el tema de qué vamos a hacer a futuro, porque tenía entendido que lo que se había planteado era hacer un instrumento en donde íbamos a poder hacer propuestas concretas, que se iba a hacer en Google Form, que tengo entendido que no ha podido avanzar. Pero también existe esta otra sugerencia que hacía Roberto, que ahí es donde me confundo, de revisar todas las presentaciones que se hicieron por país, identificar algunas iniciativas que ya se hayan propuesto, me imagino que sería en lugar de abrir el instrumento para que pongamos propuestas desde cero. ¿Es así? Uh-huh. Sí, sí. Okay. Hay un método, Roberto, que se podría, que yo creo que es un poco más ágil, aprovechando el tema de las metodologías ágiles, es hacer una sesión exclusivamente que hacemos un brainstorming, no sé si ustedes lo han hecho, basado en Post-it, que bueno, aquí tendría que ser de manera remota, en donde cada país sugiera ideas, luego de alguna manera entre todos agrupamos las ideas en cosas, o sea, en vez de irnos a las presentaciones, digo, que las ideas las traigan a una reunión directamente, o sea, cada país hace una idea, Esas ideas se agrupan por similitud o por acuerdos de cualquier tipo, y finalmente hacemos una votación de todas las ideas que se hayan generado. Por supuesto, vamos a hablar de una idea por país y seleccionamos las 3 que tengan más puntos, por ejemplo. Esa es una metodología que nosotros usamos internamente cuando hacemos cuestiones en donde se debaten ideas. Propongo que se haga un mecanismo como ese, ¿ok? En el que, como digo, en 5 minutos cada uno debe exponer su idea lo mejor posible, 5 minutos estrictos, y como les digo, se van poniendo en una aplicación tipo Post-it. Nosotros cuando se hace físicamente lo ponen en Post-it, los agrupamos y luego, como dije, se hace una votación de las diferentes ideas de todos los participantes y se eligen las 3 primeras, las 2 primeras, las que nosotros consideremos primeras. Y luego pues trabajamos con esas ideas. Creo que ese es el mecanismo que más se usa actualmente. Digo, aprovechando el tema de cuestiones, en vez de estar echando para atrás o dejando por fuera a alguien que quería haber aportado, alguien no lo aportó, etc. No sé, propongo ese... Lo que a mí me preocuparía de hacer algo así es que a veces podemos escoger la idea que más nos gusta, pero no es la que es más viable o a la que le podemos dedicar más esfuerzo. Entonces, es decir, hay pros y contras de cada una de esas. Esa es muy bonita porque es participativa y de una vez votamos y priorizamos. Pero a veces priorizamos la que nos encanta, como decía, pero no necesariamente la que tenemos como un quick win. Entonces, volviendo a la idea de hacer el formulario, tal vez por lo menos podríamos delimitar áreas. Si el formulario indica, bueno, cuál es el área de interés que cada uno de nosotros tiene, eso se podría hacer también como en la sesión participativa que decían. Podríamos por lo menos hacer subgrupos para decir, bueno, quienes quieren trabajar en el área de talento humano hacen su propia lluvia de ideas. Quienes quieren trabajar en el área de, no sé, de alguna otra que definamos, hacen su propio subgrupo, para por lo menos identificar un área de interés de cada uno que implicaría que estaríamos dispuestos a ponerle esfuerzo a una iniciativa en esa área. Porque pienso que si lo hacemos muy grande, puede ser, escogemos 3 cosas, pero ¿quiénes realmente vamos a poder dedicarle tiempo a todas esas 3 cosas? Podríamos hacerlo tal vez sí haciendo la lluvia de ideas con los post-its virtuales, pero en subgrupos por área, para al menos empezar a achicar el alcance de lo que vamos a proponer.
Sí, metodologías hay muchas, pero creo que de los comentarios de Carolina en relación a la metodología, otra cosa que me preocupa y que me parece que es una ventaja competitiva que tenemos por el hecho de que estamos aquí con la intención de colaborar y de intercambiar ideas sin ningún tipo de resguardo, ¿no? Es que es lo que yo llamo de sinergia. Entonces es perfectamente posible que viendo, no sé, voy a dar un ejemplo concreto, que alguno de ustedes vio la presentación de Colombia y una de las cosas que se hicieron en Colombia, a uno de nosotros se nos ocurre que con alguna adaptación podría ser útil para toda la región. ¿Sí? Así es, Roberto. Aunque esto no se le haya ocurrido antes a los colombianos, ¿no? Esa es una de las ventajas que tenemos que sacarle al hecho de que estamos trabajando en equipo, ¿sí? Si nos quedamos solamente con las ideas individuales y las priorizamos y las votamos, este tipo de sinergia no va a poder ocurrir. Alexia ha levantado la mano hace unos minutitos, quería pasarle la palabra. Sí, Roberto, no sé si podemos mezclar estos dos puntos de vista, donde previamente trabajemos las ideas dentro de este formulario. Si quieres, de nuestro lado, bajo lo que ya conversamos, arma el formulario, se los paso. Entiendo que va a ser dentro de 15 días la sesión, ¿no? Sí, al principio sí. Ah, ok. Pero la siguiente es en 15 días, ¿no? Se los paso de aquí al viernes. Lo trabajan en una semana. Digamos, si tienen alguna que otra duda, pues las vamos resolviendo mediante el chat. Y tengamos durante la primera sesión, durante la primera media hora de la sesión, digamos, ya entregar el consolidado de todas las ideas que ustedes compartieron, y ya a partir de eso, pues ya llegamos a una sesión de ideas donde, bueno, veamos qué podemos estar priorizando, porque pues todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, si van a venir ideas que son o con un objetivo muy acotado dentro de un corto plazo, o pues son cosas que son pues muy revolucionarias y que implican soluciones muy, muy de fondo, y que por consiguiente mucho de eso que a lo mejor sí no nos corresponde, pero digamos, todavía no tenemos esa visibilidad. Entonces, no sé qué les parece, armamos el formulario, lo revisamos y después nos vamos a la sesión de... igual lo llamamos como una sesión como más de alineación, bajo este concepto de priorización, de colaboración, y ya cerramos el acuerdo de qué vamos a estar trabajando, pero ya hay un pretrabajo de todos, ¿no? Sí, me parece excelente, sí, si puedes ayudarnos con eso. Parece que ganamos tiempo, y creo que la segunda parte de lo que has dicho, no estoy tan seguro que con la velocidad y la cantidad de opiniones que tenemos, que de hecho podamos hacer eso en un único encuentro, pero creo que en 2 o 3 tal vez sea más plausible de que encontremos los caminos, porque incluso me parece que de las conversaciones que surjan con base en las ideas que se propongan, va a haber gente que va a querer cambiarlas o mejorarlas, y tenemos que darles la oportunidad de hacer eso. Carmen ha pedido la palabra también, por favor. Sí, adicionalmente a las ideas que se van a tratar de organizar, creo que también sería bueno tener un análisis de la situación actual, basado en todas las exposiciones que se han tenido. De las mejores prácticas de todos los países, tener un mapa, ¿no? Un mapa de la situación, qué prácticas están haciendo, y tener así una visión general de qué se está haciendo en todos los países, y qué qué huecos habrían, por decir, ¿no? Por ejemplo, en el Perú no hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, ¿no?
tenemos el Consejo de Ciencia y Tecnología, que es como el CONACYT de México, etc. Pero no tenemos un ministerio, o sea, eso no existe. Y sería bueno tener una tabulación, un mapa de todas las prácticas que se están llevando a cabo y más o menos tomar las mejores prácticas como un cuadro comparativo, algo así. Perfecto, me parece que esa es una de las ideas que vamos a tener que barajar, ¿no? Bueno, entonces creo que deberíamos encaminarnos para terminar el encuentro. ¿Están de acuerdo en que lo repitamos en 2 semanas? Sería el día, hoy es 4, el 18. Adelante. Sí, de acuerdo. Perfecto. De acuerdo. Ok. Entonces, Alexio, yo te hablo por el chat en unos minutos y ahí arreglamos cómo proceder con el desarrollo por lo menos de la primera versión del formulario. Creo que aunque no sea la definitiva, va a ser más fácil de presentarlo ya en ese formato que en el formato que lo mostramos hace 2 encuentros, ¿no? Ok, claro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. Que tengan buenas noches. Gracias a todos Gracias. Chao, buenas noches. y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por los datos. Gracias, No, al contrario. Roberto. Chao, No, chao. gracias a ustedes. Chao, chao.